Saludos, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo podcast Finet Talks, ya sabes, tu podcast de confianza para ahorrar e invertir. Esta semana queríamos hablar pues del tema de cómo preparar la jubilación. Ya sabéis que se viene esto de la campaña de los planes de pensiones y demás. Mucha gente ahora dudando con qué hacer, si meter al plan de pensiones, si no, si buscar otro producto, cómo prepararse la jubilación. Muchos de vosotros pues seguramente ni lo hayáis pensado, otros estéis empezando a pensároslo. Así que nada, qué mejor que hacerlo con los 3 ganadores de Asesor Top 2023. Este concurso que hacemos en Finet, pues bueno, para premiar el talento en el tema del asesoramiento financiero y premiar a los mejores expertos financieros del país. En este caso, los premiados fueron Jaime Cabello, que es experto financiero en Inversimpli. Jaime, ¿qué tal? Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Daniel Vilar, que es asesor de banca personal en Abanca. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Lo mismo, un placer estar aquí con vosotros. Y por último, Isabel Navarro, que fue la ganadora para el perfil 3, que es consejera financiera en Avante Asesores. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo, con los 3. Lo primero de todo, tengo muchas dudas porque ya nos vimos por allí brevemente por el tema de la final y demás, pero te quiero saber qué tal la experiencia, aparte del tema de ganar, qué tal la experiencia de Asesor Top, cómo preparaste los días de antes, muchos nervios, ¿qué tal lo hiciste? Jaime, por ejemplo, empieza tú. Pues la verdad que nervioso. Yo era la primera vez que participaba y nada, me acuerdo que ensayando en casa un par de veces antes de ir, veía que el tiempo no me daba. Nos dejan 5 minutos y me cronometraba y decía, madre mía, tengo que cortar que si no, no llego. Y luego allí el día, pues nada, te subes al escenario, respiras profundo y se te pasa volando en realidad. Pero la experiencia buenísima. El tema de los 5 minutos es un tema, ¿no, Daniel? Bueno, además tú tenías un perfil, si me lo permites, creo que era el perfil más difícil de los 3, ¿eh? No es por nada, pero el perfil de Yoguita tenía tela. Sí, era más complejo, ¿no? Porque, bueno, quería montar empresa, quería comprar vivienda, era complejo. Para mí lo más difícil fue resumir la propuesta que hicimos, que es una propuesta compleja de 1000 palabras en la que quieres, demostrar y estás en un concurso y quieres lucirte, recurrir a solo 5 minutos para explicarla. Para mí fue, igual que los compañeros, para mí fue lo más difícil y por lo que estuve nervioso hasta el final. Luego, una vez abrieron la lata los primeros presentando, es verdad que los nervios se calmaron un poco, pero fue una experiencia muy bonita y yo a mis compañeros de aquí y a todo el que sea asesor les recomiendo que se presente para el año que viene, porque es una experiencia muy, muy chula. Isabel, a ti te tocó Concha, que era una persona a puntito de jubilarse y bueno, también era un perfil un poco conservadorcito, pero bueno, que también quería un poco darle algo de vidilla al tema antes de jubilarse. También fue un reto para ti el tema de los 5 minutos, supongo, ¿no? Porque, por cierto, yo os aviso que yo vi las propuestas llevan unos numerazos, llevan un trabajazo detrás, pero claro, lo que se ve en 5 minutos pues es básicamente un extracto, ¿no, Isabel? Una cosa muy pequeñita. Eso es, o sea, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que el tiempo para nosotros fue el mayor reto. Es verdad que es nuestro día a día, ¿no? Presentar propuestas de este estilo, entonces por sí. Lo que teníamos que hacer en sí no era tan complicado, sí que te pone nervioso el tema de los focos o las cámaras, pero en mi caso como Concha, que sobre todo quería, pues estaba en la situación en la que no le importaba a lo mejor asumir algo más de riesgo en función de sus números. Lo que hablamos, que el hecho de tener que resumir todo el contenido en 5 minutos era muy complicado, pero bueno, 100% recomendable y una experiencia inolvidable. Claro, es que lo que suelo comentar es que muchas veces dicen que 5 minutos es cierto que es poco, pero claro, el tiempo idóneo para estar mínimo, a mí que se me ocurriría, no sé, imagínate 1 hora con cada uno de ellos, claro, imagínate un show de 9 horas, sería una liada, las cosas como son. Por eso lo suyo lo hacemos en 5 minutos, por eso básicamente por darle un poco de vidilla, pero hay un trabajazo detrás, ya os lo aseguro. Bueno, antes de ir con el tema que nos ocupa esta semana, que es el tema de la jubilación, os recuerdo que para los que no sepáis mucho de qué estamos hablando o no lo hayáis visto hasta el final, os recomiendo echarle un vistazo porque vais a aprender un montonazo de inversiones. Además lo explican todo súper claro, con unas diapositivas muy claritas, así es que nada, si no lo habéis visto, os dejaremos el enlace en la descripción para que veáis la final de Asesor Top y veáis, pues bueno, cómo Javier, Daniel e Isabel se alzaron con el premio.
Bueno, vamos ya con voy directo al grano, ¿vale? Con el tema de la jubilación, porque es un tema, yo siempre pienso, ahora mismo yo os soy sincero, tengo un plan de pensiones, pero no lo tengo algo como pensando en me voy a jubilar cuando tenga 65, sino porque me está desgravando, o sea, directamente, simple y llanamente. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para preparar la jubilación? O sea, ¿hay un año en el que digáis, yo que sé, a los 40, a los 50 es el momento de empezar a pensar en ello, o es cuanto antes? Isabel, ahora empiezo por ti. Yo creo que realmente no existe una edad concreta para empezar a ahorrar para la jubilación, ¿no? Estamos en un mundo pues lleno de incertidumbre en el que, por suerte, en España a día de hoy tenemos sistema de pensiones, pero igual en el momento que nos toque a nosotros ya no existe. Entonces, nosotros cuando planteamos en la planificación financiera, independientemente del resto de objetivos que igual a lo mejor en el corto o medio plazo, el tema de la jubilación siempre es muy importante y todo el mundo quiere poder, pues una vez que se jubile, mantener su nivel de vida, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a construir un colchón, ya sea con aportaciones mensuales más pequeñas o con aportaciones anuales, mejor. Daniel, ¿estás de acuerdo? Incluso, imagínate una persona que nos esté escuchando con 20 años, que tenga 20 o que tenga 18 años, ya tiene que estar pensando en la jubilación. Sí, yo, el tema del colchón, lo que dice Isabel, es súper importante. Lo que pasa es que somos una sociedad, la española, en la que estamos acostumbrados a vivir un poco al día y a no pensar en de aquí a 10, 15 años. Y no ayuda al sistema que tenemos aquí de pensiones, porque al final la desgravación fiscal cada vez es más pequeña, la recuperación cuando te jubilas tampoco está muy claro cómo va a ser el sistema fiscal entonces. Entonces es mucha incertidumbre y realmente es pensión, pero hay que pensar en el futuro, ¿vale? Porque se puede ahorrar de muchas formas. No solamente hay plan de pensiones o seguros de jubilación. También puedes invertir en fondos de inversión pensando en largo plazo. Vale, hay un montón de maneras. Yo siempre pienso en cuando empiezas a cobrar esa primera nómina, es cuando hay que sentarse y decir, tengo que hacerme un plan de ahorro, ¿vale? Para la casa o para jubilación, e ir separando por huchas, ¿no? Que había un compañero que lo explicó muy bien en el concurso, y así es como hay que estructurarlo todo, pero solemos pensar en el hoy y en el mañana, no en el más allá. Y ese es el problema que tenemos socialmente en España. Jaime, una persona que le queden, imagínate, estoy pensando con el tema de la inflación, una hipoteca importante y que le queden a lo mejor 100, 200 euros de ahorro a lo sumo, esa persona también tendría que estar pensando en la jubilación, porque dirá, pues ahora bastante tengo que compensar en mínimo ahora como para pensar luego en la jubilación. Sí, o sea, yo creo que todos deberíamos estar pensando en la jubilación, no solo el que se acerca a los 40, a los 50 o que tiene una hipoteca. Estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir Dani. O sea, cuanto antes puedas, mejor. No creo que haya una fecha. Luego ya es buscar el producto que más se adecue a ti, que hay infinidad. Pero mira, yo por contarte mi experiencia propia, el primer producto que me abrí fue un plan de pensiones. Entré a trabajar al Banco Santander con 21 añitos, me empecé a informar, me enteré de que, oye, que tenía muy mala pinta lo de las pensiones y por puro desconocimiento y querer formarme, lo primero que me abrí fue un plan de pensiones. Si es verdad que ahora estoy de acuerdo contigo lo que decías, que lo utilizo más como herramienta para desgravar, creo que hay mejores alternativas, pero cuanto antes puedas, aunque sean 20, 30, 50 euros, hacer una planificación corto, medio, largo plazo y desde el primer momento aportar. Siempre se ha dicho esto de que cuando eres joven tienes que darle un poquito más al riesgo, que tienes tiempo y ya tendrás tiempo de recuperarlo si la cosa por lo que sea cae, y cuando ya te vas acercando al tema de la jubilación, pues no arriesgues mucho, no vaya a ser que todo eso que tienes lo pierdes. ¿Este paradigma sigue siendo tal que así? ¿O con el tema de esta subida de la renta fija y que ahora por la renta fija den unas rentabilidades bastante decentes, esto ha cambiado un poco o sigue siendo tal que así, Isabel? Pues mira, yo en la propuesta que le hice a Concha lo mostré perfectamente este tema. Ella tenía un perfil muy conservador y veía que quizá los números no le iban a dar y a lo mejor tenía que asumir algo más de riesgo. Yo lo que hice fue plantearle 3 carteras, ¿no? Una de corto plazo, pues muy conservadora, y además ahora que con los tipos de interés altos existen oportunidades con rentabilidades interesantes para esos objetivos en los que no teníamos tanto tiempo.
pero sí que pensando en la jubilación o incluso dejar patrimonio a su familia, teníamos plazo suficiente y por lo tanto también es la labor del asesor financiero enseñar al cliente que a lo mejor no tiene tantos conocimientos, que contando con un plazo más amplio podemos asumir algo más de riesgo, ¿no? En su caso tampoco nos íbamos a algo muy agresivo, pero sí que entender que esa relación entre el riesgo y el plazo que contamos hasta necesitar disponer de ese dinero es importante. Uh-huh. Jaime, me han dicho, yo tengo entendido eso, lo que comentaba, que cuando eres joven toca arriesgar más, pero yo, por ejemplo, a lo mejor si me siento que no debo arriesgar porque es que yo ya estoy comodito con lo que me dan mis letras o con lo que me da mi cuenta remunerada o con lo que estoy cómodo con eso y no quiero arriesgar más, pero a la vez me están diciendo que debo hacerlo porque tengo tiempo, soy joven, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvemos esto? Pues yo ahí es preguntando tu edad, o sea, y que entiendas un poco el horizonte temporal que tienes. O sea, a lo mejor el producto con el que tienes que ahorrar, con el que tienes que tener más riesgo es el plan de pensiones y a lo mejor con tu colchón, tus letras, no tanto. O sea, aquí al final es un poco puedes ajustar el riesgo a cada producto o a cada horizonte temporal. Entonces yo sí, estoy totalmente de acuerdo que al principio hay que darle más caña, buscar más rentabilidad al producto y según vas cumpliendo años y se va acercando esa fecha de la jubilación, pues ir minimizando el riesgo. Ya no me centraría, no tanto en renta fija, renta variable, sino porque esos son momentáneas. O sea, en el sentido de que la renta fija fue muy mala el año pasado, fue muy buena en esta, pero es que tu plan de pensiones, creo que aquí nuestro producto de largo plazo o jubilación, nos lo vamos a rescatar antes de 30 años. Entonces, no centrarse tanto a nivel corto plazo, sino ir a largo, ir ajustándolo, es verdad, pero en función de tu edad y tu situación, de más a menos. Daniel, ¿veis que os están pidiendo ahora mismo los clientes más renta fija o lo veis que están tirando más por ahí, más que otras veces, más que evidentemente, supongo más que hace año y medio, hace 2 años que no daban prácticamente nada, o cómo está el panorama ahora? Sí. Ya no solamente es que nos lo pidan ellos, sino que en nuestro caso estamos recomendando pues a ciertos perfiles que son llevan años perdiendo y que están muy desgastados. Ahora mismo en el panorama de la renta fija las perspectivas son muy buenas y de cara a que de aquí a unos meses pues pueda complicarse otra vez el escenario de mercado y todo esto, puede ser un buen refugio. Nosotros estamos desglosando también los planes de pensiones porque aunque sean de renta fija ya de antes, igual pueden tener una duración muy larga, tienen comprados bonos y renta fija a largo plazo con pocas rentabilidades. Entonces ahí es súper importante hacer una revisión periódica tanto de los fondos como de los planes y ahí está nuestro trabajo de asesores, de ir revisando las carteras para ver qué fondos no arrancan, cuáles pueden hacerlo mejor, porque esto no es contratar un plan de pensiones y dejarlo 40 años. Hay que irlo revisando periódicamente que la evolución sea acorde a lo que debería. Uh-huh. Veo que durante el concurso, durante el sorteo, diste como varios nombres de productos que veía que los perfiles se quedaban un poco como ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? El tema de PIAs, quizá luego también hablasteis, luego al final evidentemente del tema de renta vitalicia, pero también hablaste de planes de pensiones. ¿Hay un producto de inversión que sea mejor que otro para la jubilación o todo depende siempre en base al objetivo que tengas o la edad que tengas o tu perfil, Isabel? Yo sí que es verdad que en las propuestas que hicieron el resto de mis compañeros vi que recomendaban diferentes productos, ¿no? En función del objetivo. En el caso de la jubilación, lo que dices, ¿no? El tema de PIAs, seguros de ahorro, etcétera. En mi caso, nosotros pensamos que el vehículo más eficiente para invertir es en los fondos de inversión. Es verdad que los planes de pensiones han sido muy interesantes durante un tiempo, pero que las ventajas fiscales que tienen a día de hoy pues dejan mucho que desear, ¿no? O sea, ya solamente podemos aplicar 1.500 euros al año y se queda muy, muy bajo, ¿no? Entonces, por mi parte, creo que lo más eficiente sigue siendo los fondos, porque algunos productos alternativos, un tema de PIAs, etcétera, quizá no son tan transparentes y a la hora de transmitir la información a los clientes es más complejo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, como vehículo para invertir en la jubilación, si contamos con mucho plazo
pues un fondo de inversión con un perfil algo más agresivo, si contamos con un corto plazo, algo que vaya siendo más moderado o conservador en función que nos acerquemos a necesitar el dinero. Daniel, ¿qué piensas al respecto? Igual, yo pienso lo mismo. A mí los productos de las aseguradoras, sí que hay algunos que tienen ventajas fiscales, pero el cliente no lo percibe todo como bueno, no entienden bien los conceptos y a lo mejor hay, dentro de la falta de educación financiera que hay en todos los españoles, dentro de los seguros de inversión y ahorro, es mucho más grande. Entonces, tampoco son tantas las ventajas fiscales que tiene como para que luego el cliente no vea transparencia y no vea explicación lógica y al final hay otros productos a través de fondos, planes de pensiones, que la desgravación fiscal bajó bastante, que al final es lo que digo, es ahorrar para el día de mañana, no es lanzar un cohete a la luna, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Hablamos de ir ahorrando poco a poco, aportaciones periódicas que se revaloricen y con visión muy largo plazo. Jaime, me temo que te toca ser esta vez como la otra parte, ¿no?, del debate, porque sí que sé que en tu propuesta había algún PIAS, ¿puede ser? Sí, correcto. Yo al final ahí no puse nombre y apellido a todos, daba 3 opciones en mi propuesta. Hablaba de planes de pensiones, de PIAS y del oro. El oro lo voy a apartar hoy un poco de la conversación. Para mí es un valor refugio y sirve para... Rubén, el perfil que yo tenía un gran capital, entonces eso me parecía como para proteger y para herencia. Entonces me voy a centrar en las 2 patas, el plan de pensiones y el PIAS. Ambos están limitados por el gobierno. En un plan de pensiones podemos meter 1.500 euros, como decía Isabel, es el problema que tenemos, que están limitados. Entonces, sirve, yo lo que le digo a mis clientes, sirve para desgravar. Mete los 125 al mes que te dejan y, oye, cuando te toque el año que viene pasar por Hacienda, pues pagarás un poquillo menos de impuestos. Por el otro lado, a mí, yo sí que soy un defensor de los PIAS, pues por lo mismo. Tienen un límite por algo, no te dejan meter lo que quieras, te lo limitan a 8.000, porque luego vas a tener un beneficio fiscal a la hora de rescatarlo. Si lo haces con una renta vitalicia, pues mis compañeros comentaban los fondos, el problema es que cuando te toque rescatar, pues vas a pagar entre el 19 y el 28, rendimiento de capital. Con un PIAS, dependiendo de la edad de cuánto lo rescates, puedes pagar entre el 1 y el 5%. Entonces, el gobierno nos da pocas ayudas, cualquier ayuda que podamos agarrarnos a ella, tanto sea desgravación como luego un beneficio fiscal, yo creo que hay que agarrarse. Pero, como decimos, puedes tener las 3 opciones, con una desgravas, con otra pagas menos impuestos y con otra a lo mejor pues tienes más liquidez con los fondos o más flexibilidad. Está bien, el tema de los PIAS, la verdad es que nunca, en el podcast no lo hemos tratado mucho, hablamos mucho de fondos y demás, pero ¿cómo funciona exactamente la fiscalidad de un PIAS? Porque yo es algo, nunca he terminado de entenderlo al 100%. Sé que hay algunos que tienen como una aportación inicial, puede ser, o que tienes que pagar como una aportación inicial y luego sigues, o ¿cómo funciona? Claro, mira, yo lo que le explico a mis clientes siempre es que tienes que mirar, en todo producto financiero, sobre todo en los PIAS, tienes que mirar 3 cosas. Lo primero es la rentabilidad que te da, dónde está invertido esos fondos, pues hay que tenerlo en cuenta. El tema de los gastos, que es algo muy criticado en los PIAS y que hay que mirar con lupa. Y por último, el beneficio fiscal. Los PIAS, ¿cómo funcionan en cuanto a fiscalidad? Es que tú todo el dinero que metas, si lo usas como renta vitalicia, el que no sepa que es una renta vitalicia es que, oye, imagínate, has acumulado 100.000 euros en tu PIAS, en vez de sacarlo todo de golpe, lo que haces es que rescatas todos los meses una cantidad. Vamos a poner 1.500 euros, 2.000 euros. Pues como lo estás haciendo de renta vitalicia de poco a poco, en vez de aplicarte entre un 19 y un 28, por todo lo que hayas ganado en ese PIAS, te aplican entre un 1 y un 5%, dependiendo de tu edad, como te digo. Cada vez que te vayas haciendo más mayor, te van quitando menos. Entonces es ese beneficio. En vez de, oye, pagar el 19, pagas mucho menos. Y luego está el tema de los gastos. Es verdad que hay en muchos PIAS que tienes un gasto de aportación o un gasto de inicio, como tú comentabas, Antonio. Es mirarlo, es ver rentabilidades, es ver, hay gastos que hay que tener mucho, o sea, hay PIAS que hay que tener mucho cuidado porque tienen unos gastos enormes y se pueden comer tu rentabilidad. Entonces es lo que también hay que tener en cuenta, cuánto te van a quitar y valorarlo. Pero sí es verdad que han ido cambiando y yo llevo casi 4 años en el sector, estoy viendo que empiezan a haber buenos PIAS con pocos gastos y con buena rentabilidad. Daniel, Isabel, ¿queréis comentar algo acerca de los PIAS?
Bueno, yo No, creo quizás que que... lo has explicado fenomenal. Yo sigo defendiendo mi parte, pero es entendible que al final hay muchas alternativas, muchas opciones en el mercado y sí que yo pienso que la parte de los gastos pero lo que si entras completamente en ver cuáles son los que hay a día de hoy, quizá hay alternativas también interesantes en este sentido. Ajá. ¿Daniel? Sí, no, que es interesante tener una cartera diversificada y te puedes apoyar en un PIAS, efectivamente. Quizás ahora, con el cambio de entorno de mercado, que la renta fija vuelve a pegar fuerte, hay PIAS otra vez interesantes y baratos. Y no hay que... Aquí, esto es un mundo muy volátil en el que no puedes decir que no nunca a nada, está claro. Pero ahí está, la parte más importante es la explicación de los gastos y todo, que es lo que yo veo que los PIAs que tenemos nosotros son un poco rentables. Entonces, a lo mejor eso va de la mano de tener un catálogo más abierto y más opciones para ofertar a los clientes. Uh-huh. Bueno, aparte de PIAs, como hablara del plan de pensiones, yo ya os confesaba que tenía un plan de pensiones por el tema de la desgravación y no tanto pensando con mi jubilación y como yo, mucha gente. Entonces, ¿cómo de importante es la fiscalidad a la hora de preparar la jubilación? ¿Qué sería más importante para vosotros, la fiscalidad o la rentabilidad más el interés compuesto? Isabel, empieza por ti. Bueno, yo creo que es que la fiscalidad es tan importante como la rentabilidad, ¿no? Nosotros cuando hacemos esas planificaciones financieras siempre tenemos en cuenta la variable que nos va a suponer la parte de impuestos y intentamos ser lo más eficientes posibles en este sentido. Es verdad que también depende mucho de la casuística. Nosotros lo primero que hacemos es revisar cuáles son las necesidades que tiene el cliente que tenga pues, ese plan de pensiones, ¿no? Hay gente que no necesita el dinero y que pues tiene más sentido dejarlo en herencia porque el plan de pensiones está fuera de la masa hereditaria. En caso de necesitarlo, lo primero que vemos es todas esas aportaciones anteriores a 2006 para poder aplicar la reducción del 40% y luego intentar hacer un plan, ¿no? De ir rescatándolo en forma de rentas en función de las necesidades, el complemento a la pensión que necesite cada cliente para ser lo más eficientes y que el resto del dinero que tengo invertido en el plan de pensiones siga generando rentabilidad en los años posteriores, ¿no? Entonces, bueno, para mí el tema de la fiscalidad es muy importante, sobre todo a la hora de rescatarlo. ¿Cómo lo veis por ahí? Tú, Jaime, si quieres. Venga, pues yo te diría que es más importante la rentabilidad que la fiscalidad. ¿Por qué? Pues porque la fiscalidad se aplica sobre el beneficio. Entonces, si has tenido mala rentabilidad y no has tenido buen beneficio, o no hay fiscalidad que aplicar. Entonces, te diría que eso es lo más importante, que yo primero miraría la rentabilidad del producto que me están ofreciendo, teniendo en cuenta gastos, como hablábamos, y horizonte temporal, y luego ya, a partir de ahí, valorar la fiscalidad, que como comentaba antes, hay muchas opciones válidas. Pues puedes irte a un plan de pensiones para desgravar, PIAs para tener una beneficio fiscal y a lo mejor pues unos fondos para no tener tantos gastos y luego tener más flexibilidad. Ahí buscas en cada producto una cosa, siempre va a haber un ganador en cada lado. ¿Daniel? Sí, ahí sobre todo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime y por una cosa, que la fiscalidad sabemos la que hay ahora, pero no la que va a haber dentro de 40 años. Entonces, no podemos, o sea, tenemos que planificar con lo que tenemos ahora, pero a sabiendas de que este juego cambia mucho las normas. Entonces, yo iría más por la rentabilidad y por el buscar que el dinero crezca y luego ya por el camino también pueden aparecer oportunidades. Pues casi todo el mundo hereda una casa, tiene que venderla, puede tener alguna pérdida patrimonial con la que puede compensar parte de los beneficios que tiene hasta el momento. O sea, se abren algunas oportunidades durante la vida en las que es importante estar bien asesorado para que te puedan recomendar, oye, pues aprovechamos heredas unas acciones o heredas cualquier cosa que luego tengas que vender en pérdidas y que te dé pie a, oye, pues tienes este fondo ganando esta plusvalía, lo aprovechamos, rescatamos, igualamos la balanza de beneficios y pérdidas fiscales y seguimos. Y entonces has tenido esa ganancia neta. Vale, entonces, por el camino es importante estar bien acompañado siempre.
Bueno, simplemente por puntualizar, obviamente a lo que más importancia le das siempre es a la rentabilidad, pero en cuanto a la fiscalidad me refiero a que es fundamental en el momento del rescate de ese plan de pensiones entender perfectamente qué quiere el cliente y cómo beneficiarle o ser lo más eficiente posible. Sí, porque es importante siempre remarcar el tema del rescate luego, porque preguntaban, me acuerdo hace un par de semanas, que sabemos que la teoría de cómo empezar a invertir, aportaciones periódicas, etcétera, etcétera, pero la parte de desinvertir es la que a lo mejor no está tan estudiada. O sea, cuando ya llega el momento en el que te jubilas, muchos se ven con ese dineral y dicen, dámelo todo y lo quiero todo ya. Y a lo mejor creo que no es bueno, pues no lo sé, depende de cada persona, supongo, Isabel, ¿no? Sí, pues al final los planes de pensiones concretamente se pueden rescatar en forma de capital o en forma de rentas. Nosotros lo primero, como he dicho antes, que hacemos es ver cuáles son las aportaciones que se han realizado previas a 2006, porque tienen pues esa reducción del 40% y es una ventaja que hay que aprovechar, ¿no? Y luego con la cantidad restante, creemos, bueno, depende del cliente, ¿no? Pero obviamente tiene más sentido hacerlo en forma de rentas, contando pues con la parte de la pensión que tú vas a ir recibiendo, más el complemento que puedas ir sacando de manera mensual, anual a esa pensión, porque si lo sacamos todo de golpe, al final, si no lo necesitas ya, está dejando de trabajar o de generar rentabilidad en los años siguientes, ¿no? Entonces, por ese lado, el generar rentabilidad durante toda tu jubilación hasta que necesites la totalidad es fundamental. Daniel, ¿rescatarlo siempre de golpe es peor fiscalmente? ¿O hay algunos casos? Supongo que hay algunos casos en los que si tienes, si tienes pérdidas por otro lado, pues a lo mejor te tiene sentido, ¿no? Pero normalmente casi la norma general es esa, casi, ¿no? Sí, a ver, hay aportaciones antiguas, hay algún tipo de bonificaciones, pero a mí me sorprende que es muy común, hay mucha gente que le pasa, que tiene un familiar o un amigo o un no sé qué, que dice, no, el plan de pensiones no quiero saber nada, porque tengo un familiar que le pegó un sablazo a Hacienda y digo, joder, y no hubo nadie que le explicase a ese señor que si hacía eso le iba a pasar. A veces me sorprende, pero es verdad que, vuelvo con lo mismo otra vez, estamos en una sociedad súper inculta financieramente y en la que falta ese apoyo de un asesor financiero a quien preguntarle, a quien consultarle, y a veces, como le decía Yoguita, me preguntaba que qué coste tiene ese consultar a expertos. Realmente tiene coste, pero te va a merecer la pena, porque luego puedes evitar estos errores. Jaime, ¿qué opinas al respecto? Pues ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, si es importante asesorarte para elegir el producto adecuado, más importante aún es asesorarte a la hora de rescatarlo. Porque como comentaba Dani, yo he visto auténticas burradas, que por no asesorarte perder un dinero bestial a la hora de sacar el dinero. Hay que entender cómo funcionan los rescates, porque si no puedes echar por traste el trabajo de muchos años, de generar rentabilidades. Y al final Dani ha puesto un punto que es que tiene toda la razón del mundo. La fiscalidad es algo cambiante, entonces hay que irse informando y hay que irse sabiendo. Pues el plan de pensiones para mí es un producto que se ha quedado obsoleto y que a lo mejor funcionaba para la época de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero que no conozco el motivo, pero el gobierno creo que se ha ido cargando. O sea, al principio podías meter 8.000, te desgravabas una burrada, 3.600, tenías un porcentaje del 40% de exención fiscal que te ahorrabas y eso lo han ido quitando. Ahora lo máximo que puedes meter son 1.500 y te desgravas muy poquitín. Nacieron los PIAs, que fueron otra alternativa, es la primera opción que le daría a gente joven o que quiera pensar en la jubilación. Y como dices, la fiscalía puede ir cambiando y en unos años a lo mejor el PIAs ya no es el mejor producto y hay algo mejor. Entonces habrá que ir adaptándose. Pero sí, importantísimo el tema de asesorarte tanto para la hora de elegir el producto y que te expliquen todo bien, como la fiscalía, que es importante, como a la hora de rescatar para no perder dinero. Por último, os voy a hacer una pregunta un poco trampa, muy rápida. Imaginaros que estáis en Asesor Top, que tenéis un perfil que se llama Antonio, así por ejemplo, que tiene 33 años, no os va a decir los ingresos que tiene ni los ahorros que tiene, pero Antonio dice que, oye, que tiene un plan de pensiones, pero que, bueno, que lo tiene ahí
y que lo demás lo tiene en fondos indexados, quizás algún ETF, pero porque es lo más baratito y que no quiere líos y que con su jubilación va a muerte con sus indexados, sus ETFs y sus cosas. Imaginemos esta situación un poco así inventada, no miro a nadie. Entonces, ¿qué le diríais a esta persona? Ya, venga, ya voy a confesarlo, ya así aprovecho que tengo a tres expertos para mí, pues ya os pregunto por mi caso. ¿Qué le diríais a ese tal Antonio? Últimamente sí que es verdad que nos preguntan mucho los clientes por tema de invertir en fondos indexados o en ETFs, porque en los últimos años, pues el mercado ha sufrido caídas y desde nuestro punto de vista creemos que contar con un asesor financiero que te aconseje en momentos tanto de subidas como de caídas para ver qué es lo mejor en función del mercado financiero es fundamental. Que los ETFs no tienen esa ventaja fiscal que sí que tienen los fondos, pues la figura del traspaso, ¿no? Y luego, por lo general, yo creo que los fondos indexados suelen tener como índice de referencia renta variable, ¿no? Que quizá para aquellos inversores más conservadores a los que se acerquen al momento de jubilación no tiene tanto sentido. Por eso mi recomendación es pues, que aunque tenga ETFs o fondos indexados actualmente, el cliente en concreto, fenomenal durante un tiempo, pero que si va a ser un dinero que va a necesitar disponer, además ahora que existen también muchas alternativas pensando en renta fija, fondos monetarios que están remunerando en torno al 4%, quizás sería momento de sentarse con uno de nosotros, cualquiera de los tres seguro que le atiende encantado, y ver cuál es la mejor alternativa en su caso. Jaime, ¿qué le diría? Mira, que este Antonio es duro de mollera, que también está muy obsesionado con el tema de las comisiones, los costes, etcétera. Yo, mira, le plantearía dos preguntas. Me gustaría saber dónde tiene el plan de pensiones para entender un poco mejor lo que busca y la rentabilidad que tiene y los gastos que paga. Eso, desde luego. Yo la propuesta que hice fue un plan de pensiones indexado, que para que no lo sepa, existen, se juntan las dos cosas. Es un plan de pensiones que invierte en fondos indexados. ¿Qué conseguimos con esto? Reducir el riesgo. Yo siempre digo que el plan de pensiones es un producto caro porque de media en España te cobran un 1,5 simplemente por gestionarte pues todo el dinero que tengas dentro. Como es un producto que vamos a querer ir acumulando mucho, pues a los últimos años se acaba convirtiendo en un producto bastante caro. Entonces, con un producto indexado, pues bajas esos gastos y por lo tanto seguramente tengas una mayor rentabilidad. Eso es lo primero que te diría. Y luego lo segundo respecto a, oye, también tengo mis fondos indexados y quiero invertir, es cuando lo mismo, vamos a aportar mucho, imagínate que ya hay 100.000 euros en tus fondos indexados, vas a ser tú el que tome la decisión de cuánto renta fija, cuánto renta variable, porque oye, fenomenal ahora un fondo indexado que tienes 30 y pocos años, imagino que estás buscando mucha renta variable en ese índice, pero ¿cómo lo vas a gestionar? Cuando haya mucho dinero, ¿cómo vas a ser tú el que ajuste esa cantidad? ¿Vas a ser tú el que lo cambie proactivamente? Ese es uno de los problemas que yo veo también, que muchas veces con un poco de dinerito no nos cuesta tomar estas decisiones, pero oye, imagínate, acumulas un buen capital y luego tienes que saber gestionarlo. Entonces, segunda pregunta que te lanzaría también. Quizás por esa razón, quizás ese tal Antonio igual está también pillando algún monetario últimamente y tal, pero bueno, eso son otras cosas. Daniel, ¿qué le dirías? Otra conversación. Sí, yo también me iría un poco a lo personal, pues a saber cómo es tu estructura patrimonial, si pagas un alquiler, si para ver cuánto podrías destinar mensualmente a aportaciones a cuentas de ahorro, ¿vale? Hay que también conocer muy bien al cliente. Y el tema de los indexados es que yo creo que a todos nos gustan. O sea, no es el problema no es el producto indexado en sí, es la gestión que tiene que tener. O sea, tú si sabes que el mercado en Asia pues va a ir mal durante 5 años, ¿por qué te quedas en un indexado en Asia? ¿Y cómo sabes tú que tienes que salir de ahí y cuál es el momento para salir? Entonces, a lo mejor una gestión activa de los indexados, como decía Jaime de los planes, es la mejor opción. Pero bueno, eso al final son tantas preguntas y tantas conversaciones que hay que tener con un cliente para entender un poco su forma de pensar y explicarle tantos productos que existen y tantas opciones que hay, que en una conversación así de 5 minutos tampoco nos da para mucho. ¿Cómo sabías que era en Asia? Si este Antonio no ha dicho nada de... Bueno, en fin, ¿qué adivino? Nada, oye, muchísimas gracias. Antes de despedirme, por supuesto, recordar que todo lo que hemos hablado aquí no es ningún tipo de recomendación de inversión, sino que simplemente pues estamos
charlando sobre, bueno, cómo preparar mejor la jubilación. Y ha sido un placer teneros por aquí. Os voy despidiendo en orden de las finales de Asesor Top, ¿vale? Jaime, es Jaime Cabello, lo tengo por aquí apuntado, experto financiero en Inversimple. Ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Daniel Vilar, asesor de banca personal en Abanca, un placer. Gracias, Antonio, y gracias, chicos, otra vez. Un placer veros. Y por último, Isabel Navarro, consejera financiera en Avante Asesores. Ha sido un placer también. Muchísimas gracias y encantada de haber compartido este ratito con vosotros y con las personas que nos ven. Y bueno, nada más, a vosotros pues que deciros lo de siempre, que nos vemos la siguiente semana con más contenido, con más podcast Finet Talks y nada, hasta la semana que viene.